Bienvenidos, este es el programa Análisis. Hoy vamos a hablar en este programa empezando con el tema del COVID y las restricciones que se están implementando para Jalisco. Ya es la tercera ocasión en que se toman medidas de restricción buscando evitar que se siga en incremento con los casos de COVID. Un tema en el cual siempre es importante tomar en cuenta que aunque las autoridades toman sus medidas, toman sus acciones para poder reducir en lo posible la cantidad de contagios de COVID, pues somos las personas los que hacemos que esto no funcione, porque aunque digan las autoridades se suspende todo, si como ciudadanos o como personas no tomamos alguna medida, pues los casos no se disminuyen. Vea usted cuáles son las restricciones que se tomaron por 15 días, bueno, 17 días aquí en Jalisco. Las nuevas medidas de contención que aplicarán a partir del sábado 16 hasta el domingo 31 de enero, de que serán medidas de aplicación estatal para los 125 municipios de Jalisco. Primero, pero en este momento hemos determinado que no hay condiciones para el regreso a las clases presenciales hasta nuevo aviso. Segunda, se suspenden actividades laborales presenciales que puedan atenderse a distancia. ¿Qué significa? Que el gobierno, las oficinas corporativas y los servicios profesionales estarán trabajando desde casa, salvo aquellos casos que sean indispensables en cuanto a actividad presencial. Tercero, se cierran actividades que generan acumulación de personas, así como todas las actividades lúdicas y de recreación por los siguientes 15 días. Cuarto, se cierran espacios públicos, abiertos o cerrados. Tenemos que mandar un mensaje claro de que no es un momento para estar en las plazas, que no es un momento para ir a los parques. Quinto, se restringe la actividad social y familiar. Y digo, se restringe porque nosotros no podemos meternos a definir qué se hace adentro de tu casa, pero tú sí lo puedes hacer, porque ahí es donde está el principal problema. El principal problema no está, como lo vamos a explicar a continuación, en el tema económico, está en nuestras casas, está en la actividad social que generamos en nuestro núcleo familiar, que no va a haber celebraciones, que quedan suspendidos a partir del sábado, cualquier tipo de eventos de celebración de bodas, 15 años, se van a suspender salones de eventos para evitar que este se convierta en un factor de propagación del virus, pero necesitamos que la gente nos ayude. Sexto, necesitamos que las personas mayores de 60 años se queden en casa. Y 7, hemos acordado, no van a impactar el derecho que tiene la gente de trabajar para sostener a sus familias. Hoy, como ya lo explicamos, entendimos y aprendimos la lección de que en el trabajo, en el cumplimiento de tus labores profesionales, no está el riesgo mayor. El riesgo está en otra parte, está en la convivencia, está en las reuniones, está en olvidarnos de que al juntarnos con más gente elevamos el nivel de riesgo. No vamos a cerrar, lo repito, no vamos a cerrar la actividad de trabajo de la gente. Hoy, la gente que tiene, el señor que tiene una papelería, podrá trabajar. El grupo de mujeres que han armado un negocio en una estética o lo que sea, podrán trabajar. Los comercios barriales podrán trabajar. Vamos a concentrarnos en otras cosas. No podemos parar la actividad económica. No podemos generar un problema social al pedirle a la gente que deje de trabajar. Le pedimos a la gente que deje de salir para lo que no sea necesario. Si nos dejamos de reunir, si dejamos de salir para lo que no es necesario, la gente puede seguir trabajando. A partir de esto, podemos decir que las actividades permitidas en el sector serán en el sector salud, servicios públicos básicos, seguridad pública y privada, energía, combustibles, bancas, seguros y notarías, toda la industria y su operación logística, la construcción, van a poder operar los hoteles pero sin áreas comunes, van a poder abrir los mercados públicos y el comercio barrial, pero con reglas y protocolos claros. Va a operar todo nuestro sistema de transporte público de manera regular. ¿Qué es lo que no se va a poder? No van a poder operar oficinas corporativas y servicios profesionales. Se cierran las oficinas de gobierno, con excepción de ventanillas para atención al público. No van a poder funcionar bares, antros y salones de eventos sociales, sean abiertos o cerrados. Vamos a tener que cerrar parques, zoológico, el acuario. Van a volver a cerrar en esta etapa, estos 15 días, gimnasios y clubes deportivos. Vamos a tener que restringir y suspender actividades culturales y de entretenimiento. Se suspende la vía recreativa también por estos 15 días. A partir ya de este domingo ya no hay vía recreativa. Suspendemos también las actividades en cines, teatros y museos, y por supuesto también las actividades lúdicas y los casinos. Va a haber actividades con restricciones parciales y estas restricciones vamos a vigilar que se cumplan. Las tiendas de autoservicio, departamentales y de comercio, solo va a poder ir a comprar una persona. No pueden ir adultos mayores, no pueden ir tampoco menores acompañados.
acompañando. No es paseo. Si vas a comprar una tienda de autoservicio, es a eso, no a pasear. Las plazas comerciales, y aquí vamos a ser también, insisto, muy estrictos, es la petición a los presidentes municipales y presidentas municipales, no van a poder trabajar los locales, porque es una fuente de empleo, es una fuente de trabajo, pero no van a estar habilitadas áreas comunes. Van a estar cerradas las áreas comunes. No se puede ir a las plazas a pasear o a convivir. El estacionamiento pasa de tener restricción del 50%, una vez más estos 15 días al 25%. Los restaurantes tendrán que seguir cumpliendo con el aforo del 50%. Se modifica el horario porque también entendimos que el horario de restricción de las 7 de la noche se podría ajustar para no afectar su nivel de operación y poder evitar un impacto mayor en este sector de la economía tan importante. Tendrán que operar los restaurantes al 50% de su capacidad y la hora de cierre será 10 de la noche. Los tianguis y corredores comerciales vamos a vigilarlos de manera efectiva. Solo podrán tener acceso restringido una persona sin menores y también evitando que asistan adultos mayores. Necesitamos que la gente nos ayude. No hay manera de tener un dispositivo de vigilancia si la gente no hace su parte. ¿Qué actividades sociales van a estar restringidas? Todos los eventos sociales, ya lo dijimos, no puede haber bodas, ni 15 años, ni bautizos, ni nada que se le parezca durante esos 15 días. Pedimos a la gente que nos ayude a suspender reuniones familiares y de convivio y cerraremos las plazas y los espacios públicos municipales. También es cierto que, aunque hemos tenido la solidaridad de todas las iglesias de este estado, hoy necesitamos una vez más su apoyo. Las iglesias y los centros de culto podrán estar abiertas, pero no podrán celebrarse no podrá haber ningún tipo de celebraciones. No va a haber celebraciones aunque los templos y centros de culto estén abiertos. Segundo, el mensaje de que nuestros adultos mayores tienen que quedarse en casa es también importante entenderlo como que tenemos todos que cuidarlos, porque no solamente es que ellos se queden en casa, sino que con nuestra visita, que con nuestra presencia cerca de ellos, los ponemos en riesgo. Quiero darles este dato para que entiendan la importancia de lo que estamos planteando. Si sumamos en términos de mortalidad, lo que está concentrado en los grupos de edad de 55 años y más, es el 80% de las muertes por COVID se da entre la población de 55 años o más. El 80% de las muertes. Si ustedes ven en la tabla que está en pantalla, la tasa por cada 100,000 habitantes, en el caso de los adultos de 60 años y más, llega a 506 personas por cada 100,000 habitantes, mientras que cuando tenemos en grupos de edad que no alcanzan ni siquiera una muerte por cada 100,000 habitantes. Ojalá que ahora sí funcione, parece que sí, porque ya ahorita viene ya un incremento de temperatura, ya no va a estar haciendo tanto frío porque estamos ya a mitad de enero, estaremos ya bajando pues ya las semanas y se le estará incrementando la temperatura, con lo cual también la tendencia del virus debe ir a la baja porque ya estará disminuyendo la cantidad de enfermedades respiratorias y es un tema también en el cual pues se debe tomar pues mucha atención. Vamos ahora a hablar acerca de cuáles son los motivos que llevaron a que se tomara esta tercera restricción aquí en el estado de Jalisco, una restricción que si bien dicen que no estará afectando la economía, sí estarán esperando que se bajen la cantidad de casos de COVID-19 y sobre todo que ya no estén saturados los hospitales, que haya oxígeno suficiente, que las personas se sanen y sobre todo que disminuya la cantidad de mortalidad que se está dando aquí en Jalisco. De la media nacional, que es de 1,114 casos acumulados. En la tasa de casos activos actualizada o comparada, con lo que había el 25 de diciembre, teníamos en Jalisco 25.2 casos activos por cada 100,000 habitantes. Estábamos por debajo de la media nacional, a media tabla, en casos activos, en 25 de diciembre, y pasamos en 3 semanas a 30.9 por cada 100,000 habitantes y seguimos, afortunadamente, por debajo de la media nacional, pero evidentemente pasamos de 25 a 30 casos activos por cada 100,000 habitantes, un crecimiento también importante. El 25 de diciembre, la tasa de mortalidad de nuestro estado era la quinta más baja de todo México. Eso para nosotros es el indicador más claro, más contundente del éxito y de la eficacia del Plan Jalisco COVID-19. El quinto estado con la menor tasa de mortalidad acumulada y pasamos de tener 68 muertes por cada 100,000 habitantes en 3 semanas a tener 81 muertes por cada 100,000 habitantes. Somos hoy la 7ª entidad con la menor tasa de mortalidad. Estamos todavía, afortunadamente, por debajo de la media nacional, pero sin duda este crecimiento es un indicador claro, contundente, de cómo en estas 3 semanas la pandemia ha tomado una
fuerza mucho mayor. Esto se ve también en nuestra ocupación hospitalaria. Les presento esta lámina para entender qué es lo que ha pasado en estos meses. En noviembre, la ocupación hospitalaria es esta línea verde que vemos en la gráfica. Se movió entre el 23% y el 26% de ocupación hospitalaria. En diciembre, esta tendencia fue creciendo, es la línea amarilla. Nos movimos del 26% que teníamos a principios de diciembre hasta niveles del 39.2% a finales de ese mes. Pero miren cómo está enero. En enero, el crecimiento ha sido mucho más acelerado. En estas primeras 2 semanas de enero, hemos pasado de niveles del 38.7 al que tenemos al corte de anoche de 58.1% de ocupación hospitalaria. Si revisamos esta información del porcentaje de ocupación, pero en una línea de tiempo mucho más larga, como la ven en la pantalla, podemos entender realmente cuál es la conclusión a la que ha llegado la Mesa de Salud. Aquí vemos cómo desde que inició la apertura de nuestra economía a partir de finales del mes de mayo, pudimos mantener un nivel de ocupación hospitalaria muy estable. Nos mantuvimos en un mismo nivel cuando se abrieron ya espacios cerrados como cines, como casinos, cuando pudimos reiniciar la actividad económica que nos permitió llegar a principios de octubre con niveles de apertura económica del 98%, pudimos seguir manteniendo la ocupación hospitalaria. Y este es un asunto de la mayor relevancia porque lo que pudimos entender con la experiencia es que el crecimiento del número de contagios no está relacionado con el trabajo o con la actividad económica, está relacionado con otros factores. Dicho de otra manera, cuando mantuvimos nuestra economía abierta, haciendo las cosas correctamente, pudimos mantener estable el número de contagios y por supuesto esto se ve reflejado en los niveles de hospitalización. El problema entonces no necesariamente está, o más bien no está, en la reactivación de la economía, sino en los factores que se explican con la entrada de las fiestas decembrinas. Pueden ver ustedes el corte de lo que sucedió ya con las festividades de Navidad, que es, junto con el otro factor central, el frío, lo que explica en muchos sentidos, y es a la conclusión a la que hemos llegado, este crecimiento tan importante que tuvimos en el mes de diciembre y los primeros días de enero. Esto se va a explicar más adelante porque tiene que ver con las medidas sobre lo que sigue. Todos los demás indicadores subieron de manera significativa y hoy Jalisco, junto con esta franja del centro de la República que vemos aquí, además de la circunstancia propia y de la complicación que significa tener la segunda ciudad más grande de México, también es cierto que hay un corredor en el centro del país en donde se ha intensificado el problema. Ahí está Jalisco y eso nos permite concluir, ese es un primer punto fundamental, que todos los análisis y todos los elementos que tenemos nos hacen sostener y decirle a la población que estamos en la etapa de riesgo máximo. Hemos resistido más de 10 meses. Pero este es el momento más crítico. Si no lo entendemos, estamos poniendo en riesgo nuestra vida y la vida de la gente a la que queremos. En esta época, bueno, que nuestro círculo de riesgo cercano se convirtió en el principal factor de expansión de la pandemia. Las fiestas navideñas que incrementaron la interacción social e intradomiciliaria, las compras decembrinas de forma presencial y hay que decirlo también, con la falta de cumplimiento de protocolos de muchos de los negocios que estuvieron muy activos en esta época, la llegada de población migrante de Estados Unidos, en donde se vive un momento muy crítico, un momento crítico en el crecimiento de la pandemia, también fue un factor que influyó en estos meses, la falta de apego a las medidas sanitarias que ya lo dijimos, y sin duda un factor central, el frío. El frío ha potencializado la expansión y el crecimiento del número de contagios. Pues están buscando que en realidad con esos datos, ya para la comparativa que se haga quizá a finales de enero o a mitad de febrero, se pueda tener ya una tendencia, una firmeza de lo que está ocurriendo en el Estado, de lo que está sucediendo, de lo que está pasando y se pueda tener un mejor control y se pueda tener pues ya una mejor acción para lograr que ya
por fin se controle lo que es el COVID y haya menos personas que se enfermen o quizá fallezcan. Vamos al corte comercial, ya regresamos. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos y bueno, en el mundo ya hay una nueva cepa o varias cepas o diferentes tipos de COVID derivado del 19 que tiene que ir evolucionando y eso es lo que está ahorita afectando, aunque también preocupa mucho que esta nueva cepa que se detectó en Inglaterra y que está llegando a varios países sea mucho más contagiosa que el COVID-19, con lo cual estaría pues levantando señales de alarma entre las autoridades de salud y los gobiernos, debido a que si no se tiene un buen control, si no se tiene una buena forma de guiar a los ciudadanos para evitar en lo posible un contagio, esto podría ser peor que el COVID-19. Y bueno, y aún no hay vacunas suficientes para que todos los ciudadanos tengan estas vacunas. Vea usted. Los virus, múltiples tipos de virus o especies de virus, tienen una mutación muy acelerada. Le llamamos mutación a la transformación genética de los organismos, en este caso las partículas biológicas que son los virus. Hay cierta familia grande, la más grande familia de los virus, que tienen una mayor propensión a mutación. En esa gran familia está el coronavirus, SARS-CoV-2, también están los virus de la influenza y están innumerables virus que son la familia de los virus ARN. Y estos tienen una tasa de mutación extremadamente grande. Cada 10,000 copias en promedio que se hagan del virus aparece una mutación, es decir, una transformación puntual en la secuencia del material genético, precisamente el ácido ribonucleico. La enorme mayoría, más del 99% de las mutaciones no tienen ninguna importancia. De hecho, es probable que muchas de ellas lo que hacen es disminuir la capacidad de los virus, lejos de aumentarla. Algunas de estas mutaciones sí pueden potencialmente conferirle ventajas biológicas, ecológicas a los virus y hacerles, por ejemplo, más transmisibles o más infectantes o más virulentos o escapar la respuesta inmune que los organismos potencialmente infectados desarrollan. En este caso estamos hablando de una de una variante que se caracteriza por 23 mutaciones puntuales en diversos fragmentos de la hebra del genoma del ARN del virus SARS-CoV-2, que fue identificada el 20 de septiembre de 2020 en el sur de Inglaterra. Y fue notificada a la Organización Mundial de la Salud en la primera semana de diciembre de 2020. Una vez que fue notificada por parte del gobierno del Reino Unido, se identificó que posiblemente, según algunos indicios, podría tener una mayor propensión a transmitirse. Y existe cierta evidencia que sugiere que eso puede darle una ventaja al virus. No es un cambio, quiero destacarlo, lo hemos dicho varias veces, no es un cambio de transmisibilidad que sea extraordinariamente relevante. Es decir, no quiere decir que se propaga como una ola en minutos, un poco para hacer la idea que algunas personas tienen en mente, no es de que en minutos o en horas se desplaza de un momento para otro. Es simplemente que el número de personas que cada individuo contagiado puede contagiar
aumenta modestamente. Se ha calculado un 70% de aumento en la transmisibilidad, pero partiendo de una transmisibilidad que, de acuerdo a el parámetro del número de reproducción efectivo, es de menos de 3 personas por cada persona infectante, es un aumento modesto. No existe evidencia alguna de que esta variante, esta secuencia de alteraciones o cambios genéticos escape o permita que el virus escape a la respuesta inmune inducida por las vacunas. Tampoco necesariamente la respuesta inmune derivada de infecciones previas. Tampoco hay evidencia de que aumente la infectividad, es decir, la capacidad de causar infección. Tampoco hay evidencia de que aumente la virulencia, es decir, la capacidad de causar enfermedad, particularmente enfermedad grave. Tampoco hay evidencia de que aumente la letalidad. Entonces, concluye la Organización Mundial de la Salud, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, los Centros de Control de Enfermedades de Europa y varias otras agencias internacionales de salud pública concluyen que la nueva variante no necesariamente representa una amenaza adicional a la propia existencia de la epidemia. Ojalá que se pueda controlar esta nueva cepa y que no afecte tanto a las personas. El tema de las vacunas siempre ha sido importante, ahorita es controversial debido a que cada vez se conocen más y más casos acerca de efectos secundarios que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer está generando en personas, sobre todo en personas mayores o con alergia, que es uno de los temas que debería, ya tomarse en cuenta, porque al final, si afecta a adultos mayores que estén enfermos medianamente o gravemente enfermos, pues entonces tiene que buscarse una solución, porque si ha dirigido a adultos mayores, aquí ya no va a funcionar. Vea usted. La gran mayoría, 96% de estos eventos son eventos leves. Cuando se hace vigilancia de la farmacovigilancia, existen unos listados nominales de posibles síntomas, posibles elementos a vigilar. La enorme mayoría son reacciones que ya sabemos pueden ocurrir, que son leves, no ponen en riesgo ni la vida ni la funcionalidad de las personas. Y pongo unos ejemplos para pronta referencia. Dolor en el sitio de inyección. Casi cualquier vacuna, cualquier cosa que se inyecte, produce dolor. Dura un par de días y se quita. Enrojecimiento en el sitio de inyección. Fiebre. Puede ocurrir que la persona tenga fiebre durante 1 o 2 días. Una respuesta de sensación de que se quieren desmayar en algunas personas ocurre. Técnicamente le llamamos lipotimia, etcétera. Y la gran mayoría son este tipo de reacciones, y una de las cosas que se vigila es no solamente la estabilidad, integridad de la persona que lo presenta, sino también la estadística relativa a eso, y existen frecuencias esperadas de este tipo de reacciones en general en las vacunas, y entonces monitoreamos que la frecuencia no pase de lo esperado, que es justamente esto. Generalmente es cerca de 2.2 eventos por 100,000 habitantes, es más o menos lo que se va registrando. Al principio suele estar sesgado, técnicamente sesgado quiere decir hay mayor atención a algo y entonces se registra, se podría decir que de más, porque activamente se busca, se le pregunta a la persona, ¿te dolió? Sí, me dolió. Bueno, se registra, ¿no? Pero en general está dentro de lo esperado. Algunos pocos eventos sí han sido de importancia, se han considerado SAVIs graves, tenemos 12 de ellos, y estos han sido analizados. La gran mayoría ya han sido descartados como posiblemente asociados a la vacunación. Hay 3 en particular. El más notorio es el que hemos comentado en días pasados de nuestra compañera médica de Coahuila, que presentó una meningoencefalitis, una encefalomielitis de tipo alérgico. Por la advertencia que la propia compañía Pfizer-BioNTech hizo respecto a la alergia grave, hay especial cuidado en vigilar a las personas que se conoce tienen historia de alergias graves, porque es una contraindicación relativa que si alguien tiene historia de alergia grave, tiene que ser vigilado especialmente
al respecto. Si la naturaleza de esa alergia grave se ha expresado con la forma más grave de la alergia, que es el choque anafiláctico, entonces puede ser una indicación completamente prohibitiva de uso de esta vacuna. Pero eso es lo que tenemos hasta ahorita. Cefalea, o sea, dolor de cabeza en cerca del 60%, 66% de las personas. Astenia, esto es sensación de debilidad. Adinamia o hipodinamia, esto es sensación de no tener dificultad para moverse, no porque se tenga un trastorno neurológico, sino simplemente hay un debilitamiento general temporal. Dolor o hipersensibilidad, mareo, sensación de dificultad para respirar, fiebre, como ya dije, en 33%, escalofríos 33%, diarrea, taquicardia, que es sensación de que el corazón está acelerado, tos, dolor muscular, dolor de articulaciones, suele estar asociado con la fiebre, náusea, dolor abdominal, escurrimiento nasal, técnicamente se llama rinorrea, crisis convulsiva en los 3 eventos que mencioné, la de esta doctora, un caso que se presentó en Tamaulipas y otro más, hinchazón en el sitio donde se aplicó y vómito en 2 personas. Entonces, este es el repertorio, para que vean ustedes el nivel de gravedad de los síntomas, todos afortunadamente autolimitados, de duración corta, y se han recuperado prácticamente ad integrum, como le llamamos en medicina, por completo a las personas. Queda todavía hospitalizada nuestra compañera médica, ojalá que pronto sea dada de alta. Comentábamos ayer que ya recuperó su función motora. Recordatorio a todas las personas que hasta el momento se han vacunado y las que serán vacunadas. La vacuna no provoca inmunidad inmediatamente. Hoy se pone la vacuna y se estima que en promedio 15 días después ya se alcanza los niveles de inmunidad apropiados. Generalmente los esquemas de 2 dosis no se logra la más amplia protección posible con la primera dosis y se requiere la segunda dosis. Entonces, en ese intervalo puede haber una diferencia. Hasta las vacunas que hasta el momento han sido evaluadas y aprobadas es, vamos a decir, en promedio 80% en la primera dosis y luego ya arriba del 90-92% con la segunda dosis. Entonces, hay que considerar que durante todo ese periodo hay que seguir con las medidas de protección. Independientemente de la vacunación, todo personal clínico debe tener las medidas de protección aun cuando hayan desarrollado inmunidad. Por ejemplo, el uso de cubrebocas de alta eficiencia. Todo personal clínico que realiza maniobras de intervención de la vía respiratoria, intubación, toma de muestras, etcétera, debe permanentemente utilizar esto independientemente de que hayan sido vacunados. En verdad esperemos que sí empiece una vacunación masiva aquí en México, que lleguen las vacunas suficientes, que alcance para todas las personas y sobre todo que ya tengamos la nueva forma de conocer cuáles son los efectos que pueda tener esta vacunación, si es viable para todos, si no es viable para todos, a quién pueden vacunar y a quién no pueden hacerlo. Son algunos detalles que todavía está por tomar en cuenta. Lo cierto es que hay esperanza de que quizá en el 2022 ya se tenga la vacunación completa para todos. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Mucho se ha hablado de quiénes son prioritarios, quiénes no son prioritarios, pero hasta el momento pues ha habido gente que se brinca la fila, ha habido médicos que no alcanzan, ha habido enfermeros que no alcanzan, camilleros tampoco que no son vacunados y personas que no deben estar vacunadas se vacunan. Bueno, ahorita es todo un caos total y es donde están viéndose cómo las influencias están marcando esta vacunación también en diferentes espacios. Ojalá que luego se tenga un control, luego se tenga una forma de trabajar y se tenga la manera en que ya se vaya a controlar todo este tema del COVID, evitando pues que no se vacune a quien no lo merezca y vayan agarrando cada quien su parte y su forma de vacunar
a todos quienes lo necesitan primero y ojalá lleguen todas las dosis para vacunar a todos los mexicanos. Gracias. Este es el programa Análisis. Hasta pronto.